Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entrando en un nuevo capítulo, diría yo, de este llamamiento. Es más, hoy día en la mañana justamente alguien hablando por teléfono me dijo que había tenido un sueño anoche. Y confirma lo que el Señor ha puesto en mi corazón, de que esto es una nueva etapa, un nuevo season, una nueva temporada, porque pareciera que en el mundo espiritual, en el reino espiritual, tanto en el reino de Dios, que es el que nos interesa, Él nos está guiando a través de su palabra y de su espíritu, que definitivamente se están moviendo piezas, se están moviendo ¿cómo decir? Movimientos en el mundo espiritual. Entonces me dicen que se escucha bajo el volumen. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien. Parece que se está escuchando bajo el volumen. En realidad, querido pueblo de Dios, se escucha bien. Yo creo que los hermanos que no están escuchando bien, por favor, corrijan su volumen. Y yo no quería editar este video porque quería que se quede allí. Estamos saliendo al aire en vivo en esta fecha, viernes, septiembre 8 del año, según nos han dicho, 2023. Me acuerdo que por allá por el año 2016, en junio me parece, hicimos nuestra aparición con nuestro primer testimonio, primer video en el canal contando nuestro testimonio. Han pasado ya varios años, creo que 8 años. Y lo que estoy viendo es que hemos aprendido mucho. Yo creo que la iglesia nos está escuchando, la iglesia a la cual el Señor rescató con su propia sangre, aquellas ovejas de nuestro Señor Jesucristo que han escuchado la voz de Él, han madurado, se están apercibiendo para lo que viene. El mundo está gimiendo. La palabra de Dios dice, me viene en este momento lo que está escrito, que la creación gime con dolores de parto. Y cuando nosotros analizamos esa palabra, que la creación misma está gimiendo y nosotros también gemimos, yo no entendía esa palabra. No entendía, podíamos interpretarla de diferentes maneras, como se interpreta las escrituras por muchísima gente, y es válido muchas veces, porque la palabra de Dios, como un fundamento sólido de principios fundamentales, los psiquiatras, los psicólogos, los mundanos, hasta los ateos, escriben libros basados en principios inalterables. Ejemplo, a toda acción hay una reacción. Lo que uno siembra cosecha. Aún las leyes, ¿cómo se llama? De la ¿cómo le dicen? Termodinámica, de las leyes de física, ya que todas provienen al final
del Creador, entonces hay principios y la persona lo que hace es simplemente aferrarse de aquello que es sólido y empieza a hacer tu teoría. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que desde un principio, eh, cuando el Señor nos llama, nos va revelando y a través de los años hemos madurado, hemos entendido mejor la luz que recibimos en un principio, nos iluminó y hemos ido avanzando en el conocimiento de la verdad. Y como puse el título, ¿no? Entendiendo la verdad, y puse ahí una descripción, un subtítulo, el que ignora, ignore, como está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué la escritura dice el que ignora, ignore? Porque no depende del hombre, depende del entendimiento que Dios permita entregar al hombre para poder conocer la verdad, como el Señor lo dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Quisiera que eso lo subrayen y que lo tengan presente porque es muy importante ese fundamento para entender todo lo que vamos a compartir aquí. Ahora, estaba diciendo que me parece que en Corintios dice que la creación misma gime, está gimiendo con dolores de parto, porque eso lo entendía yo pues de una manera, otros lo enseñaban, lo predicaban y no puedo decir que no es válido, pero estamos en el llamado de conocer la verdad profunda, la verdad tal y cual Dios quiso e intentó declarar sus misterios. Y lo que he entendido ahora, conociendo muchas cosas más, es que cuando la palabra de Dios dice que la creación está gimiendo, es porque estamos viendo hoy en día, en esta fecha que acabo de mencionar hace unos minutos, estamos viendo tsunamis, tornados, inundaciones, sequías, incendios forestales, y no solamente forestales, en ciudades. Estamos viendo cambios de temperatura bruscos, estamos viendo lo que se llama fenómenos meteorológicos inusuales, estamos viendo ciudades siendo tragadas por, como se llama el surge o lo que viene a ser la inundación después de un tsunami o de una tempestad, de un huracán, etcétera. Y esto no solamente en un solo lugar, sino en todo el mundo. Eh, entonces, 20, 30 años, 40 años atrás, pues yo repetía y creía lo que se nos enseñaba en las cuatro paredes, en las que ahora se llaman iglesias y que simplemente son corporaciones sin fines de lucro, son compañías eh, sin fines de lucro registradas ante los gobiernos de cada nación y que dichos directores, oficiales, presidentes, tesoreros, tienen que rendir cuentas al que es el gobierno de esa ciudad, de ese país. Estamos en este momento queriendo hacer una reunión de iglesia, como lo que llamamos encuentro. ¿Y por qué encuentro? Porque nos encontramos por primera vez muchos y nos juntamos para tener comunión. Y estábamos pensándolo hacer en Florida primeramente, pero hay algunos asuntos que se han presentado que nos llevan a hacerlo en otra parte. Esto sería Texas. Y estamos trabajando, consiguiendo el lugar apropiado. Y hemos encontrado varios, y entre los varios casi todos nos piden un statement de nuestra fe, de nuestra creencia. Y bueno, lo hemos entregado con mucha sabiduría, pero es interesante cómo estas personas ponen su statement de fe y quieren que nosotros estemos 100% de acuerdo con esto. Y me refiero a lo que ustedes ya saben, de todas las cosas que Dios nos ha venido revelando, que son la verdad bendita y pura, pero que la gente del mundo y ahí en lo que se llama iglesia no lo van a entender.
por eso puse ahí el que ignore, ignore, porque no todo, no de todos es la verdad. Entonces yo estaba diciendo que la creación está gimiendo, esperando la redención, y de igual manera nosotros, los que hemos recibido la primicia del Espíritu, también gemimos en nuestro espíritu con gemidos indecibles. O sea, en lengua extraña, en glosa, en idioma indecible que muchas veces no se puede decir. Y los indoctos y los inconstantes y los sensuales, lo que lo llamo indoctos, inconstantes y sensuales, que no tienen el espíritu, pero que tienen mucha educación, tienen mucha información, han leído muchos libros, han estudiado en los seminarios teológicos y han estudiado la hermenéutica, o sea, las leyes de la interpretación de la ley y de las escrituras, han estudiado homilética, o sea, se les ha enseñado cómo predicar, cómo armar un mensaje y entregarlo. Les han enseñado teología sistemática y toda la historia de la iglesia, según ellos, la famosa historia de la iglesia. Y yo también pasé por ahí y no nos queda otra que, bueno, agradecer por tanto conocimiento, pero después de 35 años de ser cristiano evangélico, ustedes conocen mi testimonio, Dios me salvó. Entendí que estaba perdido. Y hoy quiero hablar, hermanos, como el inicio de una nueva etapa, porque verdaderamente todo se está acomodando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A un hermano americano que vive aquí en la Florida, que tiene muchos años, creo que más de 25 años como reportero, como periodista, como pastor, eh, que estuvo en la radio por mucho tiempo en este país, tuvo un canal, programas en la televisión, se llama True News con Rick Wiles, escribió un libro que se llama El Día Final, el Final Day, donde interesantemente Dios le dio el entendimiento tal y cual nosotros lo entendemos, que no hay un rapto secreto, que el Estado de Israel no es lo que dicen que es, y etcétera, etcétera. Mucha verdad que Dios le reveló a este hombre. Y él también, ayer lo escuché, entra una nueva etapa. De tanto que estuvo en la televisión, en el internet, los canales pues que se usan en las redes, ahora Dios lo está llevando a una nueva etapa y después de 20 y pico de años va a entrar de nuevo a la onda corta, a hablar por radio. Y como ustedes saben, la onda corta no depende del internet, no depende de, pues, digamos, de las frecuencias que se usan, cables marinos, es que por ahí viene el internet de continente a continente, sino que la onda corta es lo que se usaba en el tiempo de mi abuelita, que escuchaban sus novelas o las noticias de un país a miles de kilómetros por medio de la onda corta. Y yo me puse a pensar, y él dio testimonio de por qué Dios lo está guiando allí, y todo coincide. Pareciera que vamos a entrar en esa etapa que está escrita, que el segundo ángel, el segundo jinete, eh, no sé cuántos se acuerdan cuando nosotros enseñamos que el primer jinete del Apocalipsis, el caballo blanco, salió venciendo y para vencer. ¿Cuántos se acuerdan que nosotros enseñamos que el primer jinete ya salió? Entonces, el caballo blanco, el que lo montaba, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Cuántos saben que nosotros anunciamos eso, que ya salió? Y se trató de lo que ha pasado en estos últimos años que han pasado, de que esto fue como una máquina que abarcó todo el mundo, donde se nos impusieron y por medio de operaciones psicológicas y de ingeniería de masas, la gente fue preparada desde hace muchos años para poder someterse involuntariamente,
someterse psicológicamente a través del miedo, del temor y de la propaganda y del adoctrinamiento a través de las noticias, a través de las instituciones supranacionales que se supone están buscando el bien de la sociedad. ¿Quién se iba a imaginar que la Organización Mundial, ya ustedes saben de qué, iba a hacer exactamente lo contrario? O que las Naciones Unidas iban a ser pues la organización que iban a representar a los pueblos para que justamente estemos unidos, llenos de vida y de prosperidad. Y lo que se ha visto en todos estos 70 años últimos es de que los países de Sudamérica, por lo menos de lo que conocemos más, están más empobrecidos, sus recursos naturales han sido devastados, ni qué hablar del África. Entonces el mundo está entrando en una nueva etapa, eh, y justamente he discernido que Dios también me está llevando a una nueva etapa. Tengo que ir conforme a lo que está pasando. Si la gente cree que los hijos de Dios no se tienen que meter en política, bueno, nosotros respetamos eso, pero yo veo en las escrituras a través de los reyes, de los jueces, que Dios se metía en la política. Es más, cuando Israel estaba en su mejor apogeo con, con el rey David, que fue donde abarcó el mayor, digamos, apogeo que tuvo el pueblo de Dios, y después sabemos lo que pasó. eh, Dios estaba interesado en la política del pueblo de Dios, de seguir sus leyes, sus mandamientos para que sean prosperados en toda la tierra que Él les daba. Y consecuentemente en esos pueblos paganos e idólatras, Dios iba a hacer que ellos poseyeran toda esa tierra. Como Él mismo lo dijo, van a cosechar lo que no plantaron, van a habitar casas que no edificaron y comerán de lo mejor de la tierra. O sea, en otras palabras, cuando Dios eh, tiene una relación íntima con su pueblo y lo gobierna teocráticamente a través de su presencia, de sus profetas, dice la palabra de Dios que en este postrero tiempo nos habló por su Hijo. Repito, Dios habló muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres y lo hizo a través de los profetas, pero Dios en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. O sea, ¿quién es el Hijo? El Hijo es nada más y nada menos que la expresión misma de Dios, la plenitud de toda la deidad corporalmente en un ser que nació de una mujer y que vino en tiempos específicos, en tiempos que se pueden rastrear a la perfección, porque Dios le plació allí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, establecer exactamente el tiempo de su aparición. Entonces, ¿de qué estoy hablando en realidad para que me entiendan a dónde voy? Todo esto va a ser como una introducción, lo que quiero hacer y decir. Es que estamos entrando en una nueva etapa. Y todos los que ignoran, con todo corazón les digo, ignoren. No es para ustedes el mensaje. No es para ustedes, no lo van a entender. O sea, todos aquellos que nacieron en el Evangelio o que conocieron el Evangelio, así como yo cuando era joven, y pasaron por muchas etapas, pero que Dios hasta ahora no les ha iluminado el entendimiento, realmente no van a poder entender. Eh, estoy eh, casi seguro que estamos a punto de que se abra el segundo sello. Y leo en Apocalipsis 6:3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces nosotros yo me acuerdo perfectamente que yo, por el Espíritu de Dios, dije que el primer sello se abrió, pero que yo no me atrevía a decir cuándo se iba a abrir el segundo sello, porque eso nadie lo sabe. Dios nuestro Padre quiso que esté en Él, en su sola potestad, el conocer los tiempos y las sazones. Podemos conocer cuando un sello se abre, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos dice esto es lo que está escrito.
así como el Señor Jesucristo se le dio los rollos y él abrió en el profeta Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo, el año agradable del Señor. Y cerrando el rollo, todo el mundo puso sus ojos en el Señor y él dijo: hoy se cumplió esta escritura. Entonces, repito, yo jamás y nunca voy a intentar predecir ni decir cuándo viene el Señor, la fecha, como muchos lo han hecho. Y si quieres saber dónde hay un falso profeta, te lo digo directo: todo aquel que pueda decir que en tal fecha viene, en tal día, en tal mes, en tal año, pues entérate, estás frente a un hombre sensual que no tiene el Espíritu de Dios. Pero sí te puedo decir que por el Espíritu de Dios, la fecha de que viene, por las señales y porque el Espíritu Santo nos está guiando a lo obvio, es que el segundo jinete, el caballo rojo, que se le dio potestad para quitar la paz a la tierra y que los hombres se matasen unos a otros, eso está sonando, eso está acomodándose. No es que estamos prediciendo nada, sino que estamos viendo que todo se está acomodando. Entonces, el Señor prometió cuidar a su pueblo. El Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Así que en este momento nosotros estamos ahora hablando a aquella iglesia que tiene ojos para ver y que tiene oídos para oír. Yo no sé quién más de aquellos que están fuera en este momento, en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, perdidos, muertos en delitos y pecados. Ojo que estoy hablando pura Biblia, o sea, todas mis palabras o casi todas están, quiero que sepan, respaldadas por las Escrituras. Aquí no estamos hablando nada que esté fuera de la Escritura. Y cada palabra, cada oración, cada frase que hablamos, la estamos hablando consciente de que la Escritura y la palabra de Dios nos respalda. Entonces la gente que ha estado en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, yo no creo, no es mi tarea preocuparme o entender que puedan oírla o no puedan oírla. En este momento, el sentir en el reino de Dios, pareciera que la orden que se ha dado es de que lo que tiene que venir se tiene que cumplir, y los que no entienden, pues que no entiendan, pero los que hemos entendido, tenemos que, como dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la Escritura. Se va a cumplir la Escritura. Hace, no sé, 2 meses, yo diría 2, 3 meses, no más de 3 meses, estuve buscando en el internet y porque necesitaba algo, sabía que había algo que buscar, algo que recibir de Dios, porque nosotros no nos vamos a buscar porque estamos aburridos, ni a investigar un tema o un asunto porque nos da curiosidad, sino que toda nuestra vida está consagrada al Señor. Y conocí a un varón que parecía que era muy conocido en el mundo cristiano. Y me impactó la autoridad con que hablaba, el poder que fluía de él y sobre todo el título que tenía: apóstol Rafael Ramírez. Y tengo que reconocer que hasta a mi esposa le dije: mira, me gusta este tipo, tiene una autoridad y habla la Escritura y tiene una tremenda autoridad.
echa fuera demonios, hay milagros y, y hay profecías que ha dicho y se ha cumplido. Según tengo entendido, él profetizó acerca de la muerte de Hugo Chávez. Hace poco me enteré que profetizó que Maduro también está condenado para que muera del estómago. Y aparentemente puede ser. Lo fui escuchando, pero había algo en él que no me cuadraba. Entendiendo y reconociendo que de todas maneras este varón estudioso, parece que era profesional antes, creo que era contador, economista, y que tiene muchísimos años y según él ha visitado más de 100 y pico de países, ha evangelizado en el África. Entonces yo con toda humildad dije, wow, este hombre, Dios mío, mis respetos. Y me puse a escuchar porque dije, bueno, Señor, algo, algo tendré que aprender también de un hombre que veo que tiene autoridad, que tiene más experiencia que yo y si aparentemente, bueno, tiene la manifestación de tu Espíritu Santo fluyendo. Y yo no lo conocía. Y cuando empiezo a conocerlo y escucharlo, me doy cuenta que era un hombre súper conocido. Se codeaba con Benny Hinn, creo que eran amigos, con todos los grandes evangelistas que se puede entender. Y me impresionó mucho porque, bueno, según él lo que dice y que cuenta, ayuda a muchos pobres, tiene orfanatorios, da de comer a muchos niños en diferentes países, ayuda a muchas iglesias. Y eso a mí me importó, me interesó. Yo dije, wow, Señor, gracias porque encontré a alguien que, pues, que parece genuino, o sea, que es genuino. Y ni qué hablar cuando lo escucho predicar en contra ya ustedes saben, de toda esa élite de gente como, ay Dios mío, vamos a decir, este hombre de Miami, todos esa gentes que conocemos de la prosperidad, los más grandes que hay, él los criticaba y los condenaba prácticamente porque pedían dinero. O sea, yo decía, wow, qué bueno que encontré a alguien. Y de repente un día escucho algo medio raro en un video y le pongo un comentario como diciéndole, hey, creo que habló de una manera en que me puso una luz roja. Habla con respecto al matrimonio y a los hijos y eso se me quedó en la, en la mente. Luego ya lo comencé a escuchar con más cuidado y me di cuenta que lo que tenía era un montón de libros en la cabeza y teología de lo que se predica. O sea, vi que tenía bastante conocimiento bíblico, teológico y de puros libros. Y entonces ahí comencé a escucharlo con más cuidado hasta que, pues ayer, anteayer, lo escuché de su propia boca porque habían unos videos que lo criticaban. Falso profeta o sea, no me interesaba. Yo quería ver lo que él dice. Quería saber lo que él dice. Quería escucharlo de él. Porque la palabra de Dios dice que contra un anciano no aceptes acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, yo rechazo todo video, toda acusación que critica a alguien y que lo vieron y que lo hicieron y que no. O sea, yo no puedo aceptar y nunca voy a aceptar ninguna acusación contra un varón de Dios, sino verdaderamente con 2 o 3 testigos, no solamente porque lo dicen, sino que tienen todas las pruebas. Para hacerle la historia corta, tremendo apóstol, es costarricense. El poder de Dios fluye, los demonios salen, tiene una tremenda autoridad y tiene palabra profética. Y ustedes me dirán, wow. Pero casi me pongo a llorar y tuve que orar por este hombre. Casi me pongo a llorar de tristeza y me asusté. Y lo que causó, lo que descubrí, es llenarme de mucha solemnidad y de respeto y de temor de Dios. Que mi oración es, Padre, protégeme.
cuídame, no permitas que sea engañado. Este hombre estuvo casado porque según él, se lo escuché de él, ¿dónde está ese profeta? Lo estoy buscando, el que me dijo que esa era mi esposa. Que por cierto creo que estuvo 14 años con ella, le vi la foto y todo. Pero resulta que hace pocos años, hace poco, el hombre está buscando al tal profeta para patearle el trasero, según él. O sea, literalmente decía, lo quiero patearlo, porque eso no era de Dios. Entonces me comencé a preocupar y dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo estoy escuchando a un hombre, estoy tomando de él algo y voy a tener que tener cuidado, porque si yo me pongo de acuerdo, tomo algo de ese hombre, espíritus que tenga ese hombre me pueden entrar a mí. Entonces decidí, bueno, si voy a seguir escuchando, voy a aprender algo de este hombre, pues yo no puedo tragarme todo lo que dice, tengo que saber quién es este hombre. Entonces que me puse a buscar y efectivamente estuvo casado con una mujer por creo que 14 años, si me equivoco, bueno, algo así, pero más de 10 años. Y luego lo escucho criticar de que eso no era de Dios porque lo que Dios unió no lo separa el hombre y ese matrimonio, y yo digo, uy, 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 ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Entonces lo seguí escuchando y pues llegó donde tenía que llegar. La desechó por que no era de Dios. Y después en otro video lo escucho a él diciendo de que eso no era de Dios. Pero en otra entrevista que le hicieron lo escucho diciendo de que pues él falló prácticamente, ¿no? El que él falló, no iban las cosas bien y bueno, no dio muchos detalles, pero la falla no fue de la mujer, fue de él. Entonces, ¿cómo es eso? No era de Dios porque la mujer estaba bien, pero él es el que falló, entonces no era de Dios. Luego me entero que se casó con una mujer muy bella, creo que era de Brasil por el acento, podía ser de Brasil o Portugal, creo que era brasilera. La pastora no sé cuántos y él, y le veo la cara, la veo a ella hablando, lo veo a él, es su nueva esposa. Y luego descubro que mientras estaba con esa esposa, había violado a una niña de 15 años, se había aprovechado de una otra jovencita madre soltera de 20 años y estaban todos los testimonios, estaban todos los textos grabados. Una desgracia total. Cuando me pongo ya no quiero investigar más porque no me interesa lo que digan, me interesan las evidencias. Veo las evidencias, yo digo, pero Dios mío, este hombre tan estúpido puede haber sido que dejó todo grabado. O sea, no se dio cuenta que este es un hombre internacional, que lo conocen tanta gente y no entendió que existe la posibilidad que alguien pueda pasarle sus textos y sus audios con tanta perversión. Dios mío. Y por supuesto, se divorció de la segunda también. Y eso está, esa evidencia, ese récord público, que lo estamos difamando, es récord público, lo mismo lo dice. Y hace poco lo escucho que dice, y yo ya lo deseché, o sea, no voy a volver a escuchar más nada, no tengo nada más que escuchar de este hombre. Pero me quedo sorprendido, Padre Santo, ¿en qué momento le entró este demonio? De que puede desechar a su mujer, a su esposa, porque eso no fue de Dios, y tiene que encontrar a la mujer perfecta, y viene como seduciendo a almas inconstantes, a jovencitas en Colombia, en Venezuela, hasta en el África, diciéndole que Dios le habló, que un ángel, tiene ángeles que están con él todo el rato, y que le hacen las maletas y todo, y que el ángel le dijo que ese era su premio, su bendición, y la seducen. O sea, una desgracia. Y yo me asusté, porque yo lo estaba escuchando este hombre, vi el poder de Dios, vi todo, o sea, dije, Dios, wow. Lo seguí escuchando. Y en eso descubro todo esto, cerré todo y me puse a orar, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y me vino un conocimiento, Felipito, ¿acaso no lo has enseñado y predicado muchas veces lo que por tu propia boca lo has dicho? ¿Qué cosa? Pues que yo dije, muchos
Me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, comimos contigo, comimos en las plazas contigo. Y el Señor les va a decir en aquel día, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, yo digo, Señor, sí, conozco esa escritura, sí, pero no la entendía. Pero la entendí hace menos de 48 horas atrás. ¿Qué estoy diciendo? Lo que dice la escritura, lo que dijo el Señor con su boca, nunca los conocí. Entonces había piezas en el rompecabezas que no me encajaban hasta que ya encajaron todas y puedo enseñar a la iglesia una verdad que está allí para todos. Que lo que Él dijo es la verdad. Pero nuestra mente carnal y humana busca respuestas de algo que no entendemos, pero ¿cómo es posible? Entonces Dios me da certeza de el conocimiento de la verdad a través de su propia palabra y las escrituras. Entonces viene a mi mente la palabra de Dios que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones, y cuando Dios apunta y llama a un profeta, cuando Dios llama a un apóstol, cuando Dios llama a un siervo, es irrevocable. Saúl fue desechado, pero él seguía siendo rey. Saúl fue desechado, pero él seguía siendo rey. Balac era un profeta, como dice la escritura, de ojos abiertos, pero que el tipo estaba mal, estaba moribundo, estaba muerto, pero de ojos abiertos. Seguía a Dios usando su boca para profetizar. Lo quisieron comprar por dinero y en su corazón estaba la codicia, pero Dios no le permitió. Pero por ser profeta, Dios le puso en su boca la bendición para el pueblo de Israel. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este hombre, porque para maldiciendo como un hechicero y como un brujo de magia negra a gente que se ha muerto por sus maldiciones de este varón. Este hombre conoció personalmente a T.D. Joshua y le profetizó su muerte. Y lo cuenta él, que habló con él en persona y lo exhortó personalmente a T.D. Joshua, o T.B. Joshua, este varón africano que pues Dios lo usaba tremendamente para sanidades y milagros y liberaciones en todo el mundo, y tenía muchísimo dinero, millones y millones de dólares. Se veía que era generoso el hombre compartiendo con los pobres, pero al final murió joven, murió creo que no me acuerdo, o sea, muy joven. Si alguien pone comenta, creo que murió 50 y pico, o sea, muy joven. Para que vean quién es este hombre, apóstol Rafael Ramírez. No era cualquiera, no es cualquiera. Primera esposa afuera, segunda afuera, con todo lo que hizo, y yo lo escuché de su boca diciendo de él mismo que Rafael Ramírez no está casado. O sea, actualmente eso es lo que dice. Se lo escuché de su boca y eso fue lo último que escuché, cerré y ahí acaba la historia con este hombre para mí. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? Cuando terminemos esta sesión van a entender a qué me refiero, iglesia. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Se pueden hacer milagros, el poder de Dios puede fluir, los demonios van a salir, los milagros se manifiestan, la maravilla, la autoridad y la palabra profética se cumple.
Si no se cumple, pues no lo respetes, dice el Señor. Dios es el único que no despide a su trabajador o a sus trabajadores, sino que los mantiene trabajando. O sea, normalmente cuando alguien, una compañía o un jefe te contrata para un trabajo y no cumples o no haces bien el trabajo, fallas, te despiden. Dios, cuando Él llama, es irrevocable. El don, el llamado, la capacidad para administrar y el poder y la unción es irrevocable, está allí, te lo dio Dios, no te lo quita. Te deja trabajando. Es el único que cuando contrata o llama a alguien para que lo sirva, para que sea un trabajador de él, y ese hombre falla, pues lo deja trabajando. Y después lo manda al infierno. No sé si me están entendiendo. Porque si el Señor dijo, no los conozco, nunca los conocí, hacedores de iniquidad, apartaos de mí, pues yo no estoy hablando algo que está en contra de las Escrituras, yo estoy hablando que estoy mandándola a la condenación. Lo dejó trabajar, lo dejó siguiendo predicar, lo dejó, la predicación de él daba vida a muchos, seguro que sí. Hermanos, yo le estoy compartiendo un misterio, le estoy compartiendo algo que no se puede entender tan fácilmente porque no tenemos la capacidad y no tenemos la seguridad de tener la verdad de tal manera que podemos tener la convicción de que así es. Pero ¿qué es lo que nos va a dar la convicción de la verdad absoluta? Dos cosas: las Escrituras, la palabra de Dios, la profecía más segura que tenemos escrita, y en segundo lugar el Espíritu de Dios, que es Espíritu Santo de Dios. Y el sello de Dios se cumple. Dios es uno, Él conoce quiénes son los suyos, y el que se jacta y el que dice que es del Señor, que es un siervo de Dios, Dios le dice, bueno, apártate de iniquidad, porque yo no voy a negociar lo que yo hablé. Entonces, repito, Dios deja que los hombres sigan trabajando en su reino y después los manda al infierno. Esto que estoy diciendo es solemne, porque a mí no me va a decir que un hombre, porque echó fuera milagros y tiene una tremenda autoridad y hay milagros y hay sanidades y hay poder de Dios, sí, hay palabras, sí, pero que vas a engañar a unas muchachitas, a unas adolescentes, te vas a aprovechar de ellas, vas a mandarles fotos desnudo, masturbante, o sea, pervertidos, y vas a, o sea, dejaste a tu esposa, desgraciaste a tus hijos, y no solamente eso, sí, te puedes arrepentir, claro que sí, pero que si eso se continúa así, porque evidentemente eso es lo que hay, o sea, esto que estoy predicando, hermano, es supremamente serio. Dios no hace acepción de personas, y cuando leemos en qué contexto dijo eso Dios, lo pueden leer en Romanos, búsquenlo. No me inventen. Cuando Dios hizo y dijo lo que dijo en no hace acepción de personas, es en un solo contexto y un solo contexto único. Único contexto. Cuando Dios no hace acepción de personas, lo hace en un solo contexto. Y vamos a ver si en el capítulo 2 de Romanos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser, hermanos, ateos, los que se llaman cristianos, quien quiera que me escuche, y este hombre, a ver si alguien le manda ese video, porque el hombre parece que es accesible, él se jacta de ser accesible. Y eso es una de las cosas que me impresionó con él, porque el hombre es bien popular y la gran mayoría de superestrellas pues están con 5 guardaespaldas, pero él rehúsa eso y deja que la gente lo toque. A mí fue una de las cosas que me dijo, wow, quiero escuchar a este hombre. Pero acá dice la palabra de Dios, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, todo ser humano, y ahí te aclara, judío y también griego. En otras palabras, los que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo, los cristianos y los no cristianos, los raíces hebreas, adventistas, no, aquí no, judío o gentil, no, todo ser humano, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, el judío también primeramente y también el griego. Y ahí viene la famosa frase, porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay. Entonces, cuando yo descubrí, o mejor dicho, aprendí quién es este hombre y qué es lo que ha hecho con todas las evidencias, prácticamente me tiré a orar y oré por su alma de este hombre, lo encomendé a Dios. Dije, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿En qué momento fue engañado? Y el Señor me reveló en qué momento. El momento en que él creyó que la escritura la podía manipular a su conveniencia, justificar lo que él quería hacer con la propia escritura, y es peligroso eso. O sea, hay gente, y las he conocido, hay una tal Silvana Chirinos, es una peruana que dejó a su esposo, a su padre y a sus hijos, porque el esposo que tenía no era un yugo igual. Entonces, ahora está predicando y enseñando sus sueños y mucho de lo que enseña, lo que ha aprendido aquí de nosotros, lo que es muchas cosas, que no existe una trinidad, no existe una tierra esférica girando, muchas cosas ha aprendido. Y ¿dónde entró ese demonio de engaño, doctrina de demonio, espíritus de error? Porque la Biblia dice, según este hombre, que Él nos escogió desde antes de la fundación. Y si Él nos escogió desde antes, también escogió a tu esposa. O sea, hasta ahí se va. O sea que la esposa te la escoge Dios, no tú. Entonces, si estás casado con una que no te la escogió Dios, pues puedes patearle el trasero, dejar a tus hijos abandonados y buscar a la que sí Dios te dio, porque entonces con esa vas a ser bendecido. Entonces yo dije, wow, por ahí entró la cosa. Sí, por ahí entró la cosa. Vete a convencerlo que está equivocado. Yo no me atrevo. Ahí le dejé el último comentario en uno de otros ciegos que están siendo guiados por él. Por eso que yo tuve que cortar rápido, porque inclusive les cuento así como un testimonio que no me pasaba. O sea, yo no tengo sueños malignos, hermanos. Yo no tengo sueños que alguien me persigue. Yo no tengo sueños, y Dios es mi testigo, yo no tengo sueños con serpientes, no tengo sueños con ratas, con inmundicia, que estoy tirado en el lodo. Yo no tengo sueños de eso. Desde que el Señor me salvó, no tengo esa clase de sueños. Pero hace 2 días le conté a mi esposa un sueño raro que no fue muy vívido, no me acuerdo bien, pero el detalle que me acuerdo estaba mi esposa, estaba mi hija, pero un detalle es que había una joven bonita, y que yo estaba acercándome, ella se acercaba y yo la besé en los labios, estaba a punto de besarle los labios, y de repente sentí un placer tan vivo que en ese momento me despierto. Y, o sea,
en el sueño no puedo contar, esto pasó, dije esto, yo estaba haciendo esto, nada. Fueron imágenes. Y de repente yo, a punto de besar, y toqué los labios de esta joven con un beso, y en el sueño, y sentí físicamente algo, y me desperté y comencé a orar, comencé a rechazar, a arrepentir en el nombre del Señor, y me preocupé y dije, Señor, ¿por qué tuve que enseñar esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Y no se tardó el Señor en revelarme hace poco, bueno, prácticamente ni 24 horas después, que lo que pasó es que yo estuve escuchando a este hombre. Y este hombre lo que tiene es ese espíritu que lo engañó. El espíritu que tiene ese hombre solamente por haberlo escuchado, imagínense. Se atrevió a perturbar mi sueño y a querer tocar la puerta. Y lo reprendí en el nombre de Jesús. Le puse la palabra de Dios primero, escrito está. Y pues yo estoy convencido de que eso jamás y nunca va a volver a tocar mi puerta. Pero el Señor me dio entendimiento porque yo decía, Señor, ¿qué es lo que hay en mí? Padre amado, escudriña mi corazón. ¿Por qué? Porque, o sea, yo quería saber qué pasa, qué hay en mí. Y el Señor me reveló el mismo espíritu de ese hombre que lo engañó, ¿no? De ver una jovencita linda, bella, más bonita pues, que la esposa que uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pensamientos que a mí no me entraron, se lo entraron a este hombre en primer lugar. Pero te estoy diciendo lo que pasó. O sea, son espíritus de demonios y que yo por haber estado en un concierto con este hombre, simplemente aceptando, qué bueno este hombre, wow, tiene poder, wow, Señor, tremendo, tiene experiencia, tremendos testimonios, que tienes testimonio. Pero yo estoy así de testimonio comparado con los testimonios que tiene hombre. O sea, unos testimonios espectaculares, mira, ahora si son de mentiras no lo sé, pero pues esos son lo que testifica, unos testimonios espectaculares, obras de orfanatos y provisión de dinero millonaria prácticamente. O sea, yo no puedo competir ni para empezar. Pero cuando Dios me revela eso, wow, un nivel espectacular. Y esto lo estoy contando para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, repito, yo no estoy soñando cosas raras. Cuando sueño cosas que son definidas, decididas, y son sueños que son de Dios, que me guían, me iluminan y todo, pero este tipo de sueños, pues es la primera vez que en un sueño me pasa eso. Eso es todo lo que pasó y quiero decirles a ustedes que tengan mucho cuidado porque el objetivo del enemigo que está perdido y condenado y todos sus demonios que no tienen salvación y que nos odian y nos envidian porque ellos no tienen perdón. Porque ellos no tienen perdón, entonces ellos no tienen salvación, entonces odian a los hijos de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, nos odian con toda su alma y lo único que les interesa es que nosotros nos perdamos y la única manera de perdernos es quebrantando el pacto con Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, viviendo fuera del orden de Dios, fuera de la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, yendo contra Dios es que los demonios entonces se apropian de las almas cuando no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, resumiendo todo lo que voy hablando, lo que quiero decir es de que desde que empecé este ministerio y Dios me llama a conocer la verdad, hay muchas verdades que Dios nos las ha revelado y que mi consejo a todos aquellos que la han abrazado y la han seguido, no discutan con nadie. O sea, a los que creen que vivimos en una esfera giratoria a 1600 kilómetros por hora, en un eje inclinado imaginario de cuando lo restas de 90 grados, pues está inclinado a 66.6, que es 23.4 grados de inclinación, como dicen. O sea, el mundo entero está bajo el maligno.
Y eso es literal. La serpiente antigua, el diablo de Satanás, que había engañado al mundo entero, eso es literal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no hay nadie superior a nuestro maestro. Ningún discípulo es superior al Señor Jesucristo, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, a todos aquellos que son llamados siervos de Dios, que tienen un llamamiento, tienen dones, yo les ruego por las benditas misericordias de Dios, manténganse humildes, manténganse orando para que el Señor nos libre, les libre de todo espíritu de error, porque podemos ser engañados. Porque el enemigo que tenemos es formidable, como dice la Escritura en el libro de Job, es formidable. Solamente por la misericordia de Dios es que somos guardados. Entonces no nos la vayamos a creer, hermanos. No nos vayamos a creer que somos la última Coca-Cola en el desierto. Entonces nosotros estamos dando oportunidad, por ejemplo, aquí a hermanos de la iglesia, porque hemos sido guiados a hacerlo por el Espíritu de Dios, a que también puedan dar un testimonio o una predicación, una disertación, una enseñanza los domingos, y eso es lo que estamos haciendo. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que han dado la palabra y todo, pero tengo que advertirles solemnemente, tengan cuidado, los que han predicado y la plataforma que Dios nos ha dado está allí. Acuérdense que todo esto proviene de Dios. Todo esto es absolutamente divino que viene nuestro Padre para el uso de Él, para que estemos bajo su servicio, disponibles para Él. Lo peor que puede pasar es que se envanezca uno creyendo que sabe algo, no sabiendo nada. Porque yo estoy confesando públicamente, hermanos, que desde hace 8 años que Dios nos salvó, hemos ido viendo la luz de una manera progresiva. La luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es mediodía. Entonces nosotros estamos en un camino de aprendizaje total, pero a lo que hemos llegado, dice la palabra de Dios, sintamos lo mismo, creyendo lo mismo, sintamos una misma cosa, no saliéndonos de eso. Y una de las cosas que hemos aprendido es esto que estamos hablando, del fundamento de Dios, quien quiera que sea, ya sea el apóstol fulano de tal o el profeta fulano de tal, que sí son hombres de Dios, llamados por Dios, los dones de Dios fluyen, sí, pero que Dios los va a mandar al infierno también. O sea, de eso estoy hablando, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. Dios no va a negociar su palabra porque no hay acepción de personas. Eso produce en mí un temor, un temor y un temblor. Porque como dijo el apóstol Pablo, no soy más grande que el apóstol. ¿Quién soy yo? Él dijo lo que dijo y está escrito. Si yo, habiendo siendo heraldo, precursor, siendo apóstol, mensajero, habiendo recibido el evangelio no de hombres ni por hombres, sino por la revelación del mismo Dios Altísimo, yo mismo fuere desechado, yo mismo siendo heraldo no quisiera ser, por eso tal me golpeo a mí mismo, procuro someter mi cuerpo, los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, hermanos, cuán más claro no puede estar este mensaje. Este mensaje es clarísimo, por eso dijimos la última reunión, que si nosotros de todas maneras vamos a comparecer ante el único tribunal, que ese es otro, el que ignore, ignore. Algunos creen que hay 2 tribunales, el de Cristo y el del trono blanco. ¿Se dan cuenta? Hay tantas verdades, hermanos, que la hemos repetido como pajarito, como loritos, por decenas de años, ¿no? Que, Dios mío, ya no me cansaría de nombrar los nombres de tantas personas. De acá hay un gringo que se sabe las escrituras de memoria con su esposa Roxela. Bank Aipe se llama, Bank Aipe, Bank Impe. O sea, lo escuché hace ayer. Dije, wow, ¿qué será este viejito? No pensé que se había muerto porque bien viejito y él y ella también son de la antigua ola y sigue pensando y tiene bien bonito todo su panorama de cómo va a ser los 7 años de tribulación y paso a paso y el rapto y la venida y luego Israel y los judíos allá se van a convertir y todo Israel será salvo. Todo ese rollo, hermanos, que hemos nosotros alguna vez abrazado y creído, aunque sinceramente yo como que no lo entendía,
pero por su bendita misericordia Dios nos dio el entendimiento para saber algo que está escrito, que en ninguna parte de la Biblia dice que hay tres. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios son tres personas, pero dale con la Trinidad. O sea, verdades como que hay un solo Dios bendito, un solo trono establecido en el cielo, como dice Apocalipsis 4:2, y uno solo sentado, que uno solo es el juez, que un solo Dios es el Dios bendito, altísimo, creador de los cielos. Entonces, si tanto saben la escritura y sí lo repiten, entonces ¿por qué no lo creen? ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, lo que dije desde un principio, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios la revela por el Espíritu. Y voy a repetir lo que dijo hace un buen rato ya. Dos cosas es lo que tenemos. Las escrituras, y yo veo a muchísimos pastores modernos que están así con esto. Y la gente ahí, sí, vamos a leer la Biblia y bueno, vamos a encontrar el pasaje y están con esto. El día que se les cuelgue la señal, o que se les borre toda la computadora y todo lo que tienen grabado, no sé qué va a pasar. Tenemos dos cosas: las escrituras y el Espíritu de Dios. Y para los que estudian las escrituras, pues consígase varias versiones, consígase concordancia, un diccionario, ayudas, varias versiones, pues desechando las que no son de Dios absolutamente, como la tradición del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová y la nueva versión internacional que les ha quitado. O sea, esa pobre gente, quien quiera que haya sido, va a recibir de las plagas por haber quitado lo que está escrito. Entonces, estamos hablando de que cotejen, comparen y aprendan, pero al final lo que está escrito es lo que nos va a guiar. Verdades como esas, de que nos guiamos por la palabra de Dios, de que los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice la Biblia, eso es lo que Dios creó. Y también versículos como adórenle de los que están en los cielos, en la tierra, en el mar y todo lo que está en ellos. O sea que hay habitantes en el mar, hay habitantes debajo de la tierra, hay habitantes en la tierra, hay habitantes en el cielo. O sea, son verdades que Dios no habló mucho de eso, pero que existen. Entonces, cuando vemos que miles de evidencias de gigantes de 30 metros están allí y lo han escondido, entonces toda la historia del mundo cambia. O sea, las evidencias de los gigantes están allí. Todas esas construcciones de esos capiteles, de esas columnas inmensas, eso no fue diseñado para gente del tamaño de nosotros. Entonces, si eso fue verdad, que las pirámides están allí, son verdad, pero son rocas que ahora no la pueden levantar las grúas modernas. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo es esto? Entonces, cuando las evidencias están allí de que hubo gigantes, y cuando la Biblia dice, cuando Dios mandó a los espías, a los 12, y regresaron 10 diciendo, oh, son tierra de gigantes, tierra que traga a sus moradores. O sea, eso era verdad. Se tragaban a la gente y se las comían como un bocado como una albóndiga de carne. O sea, y que nosotros le parecíamos, decían a ellos, como si fuéramos langostas, literalmente una langosta de este tamaño, pues estamos hablando de una persona de 30 metros. La Biblia dice que eran tan altos como los cedros del Líbano. Estamos hablando de 30, 40 metros. Eso fue real. Y las evidencias están, hay fotografías que están allí, hay evidencias, pero que, entonces, ¿por qué la borraron? Porque el diablo tiene control de este mundo, porque el diablo es el que gobierna, como dice, la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Entonces, pero Dios nos revela la verdad por su Espíritu Santo, porque de otra manera estamos perdidos. Estaríamos pensando que seguimos girando en una esfera y que todo tiene que ver con la gravedad. O sea, Dios mío. Y lo más elemental del mundo, un niño pregunta, ¿no? Porque eso es lo que quieren, pervertir a la humanidad a través de la mente de los niños. Desde que nacemos, estamos siendo manipulados, programados desde que nacemos a través de lo que ya saben que se inyectan a los niños desde que nacen para que sean más lentos en su desarrollo. Y eso lo estamos viendo con nuestra nieta, la que tenemos acá cerca de nosotros, porque estamos viendo su desarrollo desde que nació y vemos
que prácticamente es totalmente diferente a un niño que nosotros conocíamos. No estoy diciendo exagerando, o sea, lo estamos diciendo porque podemos percibir que hay algo extra, una salud mental, ¿cómo se llama? De físico-motor, como dice psicomotor, de su mente, la coordinación de su brazo, de sus ojos, lo despierta, sus ojos mirando. Vemos que hay algo diferente. Entonces, por el Espíritu de Dios entendemos. Wow, Señor, qué diferencia. ¿Cómo estarían todos nosotros si nunca nos hubieran contaminado con tanta basura? Porque lo que le echan al cuerpo es justamente basura para que seamos inmunes a esa basura. Entonces yo digo, pero ¿para qué queremos meternos basura para que seamos inmunes a la basura si Dios nos creó de tal manera que si entra una basura tenemos lo suficiente en el cuerpo para desechar la basura de una manera natural? Eso es contra la naturaleza. Y se me viene a la mente una cosa, y en este momento estamos disertando, hermanos, estamos fluyendo como Dios nos está guiando. Otra cosa que Dios nos reveló hace poco por su Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que es Espíritu Santo? Porque en el momento que lo hablamos, en el momento que decimos, en el momento que conocemos algo, allí es que Dios te dice, esto es. ¡Wow! Entonces no es que el Espíritu Santo te sienta y te dice, mira, Felipito, te voy a enseñar, esta es la verdad, sí, no, sino que viene un conocimiento que es sobrenatural, que viene de lo alto, es un don de Dios y te implanta un conocimiento y no solamente te implanta, sino como dice la Escritura, la unción misma que vosotros recibisteis, dice, os enseña todas las cosas y es verdad. Según la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad permanecer en él. Entonces, ¿cómo saber que estamos en él, que la unción que recibimos es verdadera y que estamos en él? La única forma que yo conozco, hermanos, y ya puse el ejemplo de este famoso apóstol Rafael Ramírez. O sea, se los digo, todo está allí, todas las condiciones, la teoría, todo está bien, pero yo no quisiera estar en zapatos de ese tipo, se los dije. ¿Me entendieron? O sea, no quisiera estar en su zapato. ¿Por qué? Porque Dios no va a negociar su verdad, no va a negociar su palabra. Los cielos y la tierra van a pasar, se van a disolver, los cielos se van a enrollar como un pergamino, el cielo y la tierra va a huir delante de su presencia y se va a sentar uno solo va a estar allí sentado y la gente ahí se va a arrepentir, va a llorar, pero muy tarde. Así que tú conocías que, o sea, pero yo no sabía que tú eras Dios. Bueno, ahí te vas a enterar de todo. Entonces, verdades que solo Espíritu Santo nos puede revelar. Ejemplo, hablando de estas contaminaciones que somos expuestos desde que nacemos. Hace poco, y hace mucho también, comentaba yo y otros que también comentaban lo mismo, ¿por qué esta gente dura tantos años? David Rockefeller murió hace poco. Creo que murió casi a los 100 años. La reina de allá de Inglaterra murió casi también lo mismo. El esposo de él, que tenía una cara, Dios mío, lo mismo. El que se dice y no lo es, pero aquí hay que reconocer que fue secretario de Estado de este país, fue el asesor, hasta el día de hoy sigue asesorando a los presidentes de este país, desde no sé qué fecha, no sé de qué fecha, probablemente la Primera, Segunda Guerra Mundial, y sigue asesorando hasta ahora el que está ahora sentado allí, que no, pero se llama Henry, nada más, su primer nombre voy a dar. También tiene como 100 años. La otra víbora, creo que es húngaro, y pronuncio su primer nombre nomás, se llama George. Lo mismo, cerca de 100 años o más de 100 años, no sé cuántos. No sé si me están entendiendo, o sea, la gente lo comenta y todo, pero esta gente
se cuida bastante esta gente. ¿Cuánto dura? ¿Cómo hacen para que dure? ¿Y sabes lo que me vino por el Espíritu de Dios? El Señor me dijo, no es que vivan más años que el resto del mundo, sino que el mundo vive menos años que ellos, que es diferente. Ah, que tiene oídos para oír, que oiga. Yo pensando que cómo esta gente dura 100 y pico de años. Pues esta generación de víboras, ¿por qué viven tanto? Oh, porque toman el líquido rojo de los niños y qué sé yo y todo. Sí, seguramente. Pero no por eso viven más que todos los demás. El Espíritu de Dios me dijo, no es que ellos viven más, sino que los demás viven 30 años menos por lo menos. El promedio de vida de esa gente es 100 años. El promedio de la vida de la gente normal de toda la población del mundo son 70 años. Son 30 años de promedio mundial que nos roban de vida, empezando con la posesión, digamos, con el líquido que se introducen a los pequeños cuando nacen, empezando por eso, luego por el agua, luego por la pasta de dientes, luego por las comidas, luego por el aire, o sea, pues súmale todo eso y son más o menos 25, 30 años de vida menos. ¿Quién te dijo eso? Felipe, porque a alguien que me esté escuchando de esas sociedades secretas, y este tipo, ¿quién es? ¿Quién le contó? Pues el Espíritu de Dios, el cual, repito, es el Espíritu Santo de Dios. Dios el único altísimo, a quien nadie lo puede ver con toda su gloria, que está sentado en la gloria y que un día los va a juzgar a todos ellos, después que se mueran, los va a resucitar y entonces les va a dar el pago a cada uno de ellos, y esa es nuestra esperanza. La esperanza de los hijos de Dios es ver la justicia de Dios establecida en esta tierra para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él va a destruir a los que destruyen la tierra, escrito está. Y que Él va a dar el pago porque no hay acepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando al pueblo que tiene ojos para oír. El que ignora, ignore. Si tú crees que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pues tranquilo, sé feliz, sigue ignorando. Pero lo que hemos entendido que la iglesia va a pasar absolutamente por la gran tribulación. ¡Guau! ¿Y dónde está la Biblia eso? Pues, Dios mío, todo lo que hablo está respaldado por la Escritura, absolutamente todo. Y dime, Señor, ¿y estos que están aquí, quiénes son y de dónde han salido? Pues eso es lo que dice, ¿no? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Por qué no tendrán más hambre? Porque tenían y padecían hambre. ¿Por qué tenían sed? Porque tenían sed, padecían de sed, no tenían que comer ni que tomar. El sol no caerá más. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto, estaban por los bosques. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ¿quién es esta multitud? Es una multitud la cual nadie podía contar, diferente a las 144,000. Esos 144,000 son un grupo de siervos de Dios que están destinados y diseñados para ese tiempo, para que pasen esa tribulación cumpliendo su llamado y su ministerio, porque ahí en la Biblia, cuando uno lee, se les prohibió a los ángeles dañar pues a la tierra, al agua, a los árboles, hasta que no sea sellado ese grupo de personas, etcétera. Entonces no estamos ahora para enseñar Apocalipsis, pero estamos hablando de todas las verdades que Dios nos ha venido revelando, que hay un solo Dios sentado en el trono y que
Entonces el Hijo de Dios es el único Dios manifestado en carne. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es la divinidad manifestada en carne, por eso se le llama Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. No es otra persona. Entonces, ¿la Tierra qué? La Tierra no gira. No, la Tierra es bien plana. Cuando se inundó la Tierra, las fuentes de arriba se abrieron, las de abajo se abrieron, el agua subió, inundó como 15 pies, creo que dice la Biblia, no sé, algo así, sobre el Monte Everest, y luego pues bajó por las fuentes de abajo, se abrieron las compuertas y quedó. Todo lo que quedó es lo que vemos ahora. Todos esos restos arqueológicos, todos esos edificios, y todo eso es lo que quedó enterrado y después es lo que quedó descubierto. Nos han hecho creer un montón de historias falsas con la historia universal de la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, la edad moderna, la edad contemporánea. Todo es una basura de historia. Lo que existió fue, por ejemplo, la Gran Tartaria, el Imperio de la Tartaria, y el Imperio de la Tartaria tiene que ver absolutamente con las 10 tribus de Israel o con el verdadero Israel de Dios, que en el tiempo de Samnanazar, el rey de Asiria, los desterraron y vinieron y pasaron por el río Éufrates, lo que es el estrecho de Bering, América. Y hay pruebas innumerables, libros escritos en el 1500 y 1600. Hay un canal de los israelitas, los indios son los verdaderos israelitas, algo así, que hay muchísimos libros probando y demostrando que las 10 tribus perdidas pasaron por Bering a la tierra de Axaré, que es América, y llegaron hasta la Patagonia. O sea, y que todas las construcciones del Imperio de Tartaria son semejantes y todo eso lo ocultaron. Ahora, últimamente lo que Dios me hizo entender, por qué ocultaron, cómo lo hicieron, nuevamente por el Espíritu, esa es una joya que recibí hace poco, porque la misma serpiente, la misma víbora que le quitó la potestad, la capacidad al verdadero científico Nikola Tesla, creo que era de Serbia, este país Serbia, el pobrecito, un verdadero, esta tecnología la inventó él, esta tecnología la inventó Nikola Tesla, para que sepan todo lo que hizo este hombre. Se apropiaron de su tecnología y cuando esta víbora, de que hoy día pues hay un banco famoso con su nombre y empieza con la J y luego con la P, entonces hasta el día de hoy esta misma víbora con toda su linaje pues siguieron con su negocio, porque lo que había descubierto este hombre era energía gratuita para todos, como existía en Tartaria, y están fotos ahí están las fotos, los vehículos a energía, a baterías o energía, como quieran llamarla, ya funcionaban, carros que funcionaban sin gasolina, ya estaba todo escrito, están las fotos ahí, vete a conseguirlas, no está tan fácil ahora. O sea, la misma razón por la cual dejaron que se muera este hombre, lo invisibilizaron, le quitaron todos los fondos monetarios. Al final, la misma razón por la cual ocultaron Tartaria y se inventaron un montón de cosas, y se inventaron a Cristóbal Colón, y se inventaron justamente en esa fecha a Napoleón Bonaparte, que él mismo dijo, Napoleón Bonaparte, no sé si existió o no existió, no lo sé, estoy dudando de eso, todavía no lo sé, pero que él dijo, según pues lo que está escrito, que Napoleón dijo una frase, que la historia es un conjunto de mentiras, ¿cómo dice? Acordadas. Esa es la historia, según Napoleón Bonaparte. Y cuando examinamos lo que pasó, porque masón era, grado 33 era, Napoleón Bonaparte era un masón de grado 33 y tal con sus fotos así. Me acuerdo cuando era niño, tenía así, Simón Bolívar, O'Higgins y toda la historia, todo lo mismo. Y justo
en Estados Unidos, en América, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en todas partes pasó algo, en Rusia. Todo pasó en la época del tiempo de Napoleón Bonaparte. O sea, ¿qué pasó con Napoleón Bonaparte? Que se replicó en todas partes, incendios y destrucción y guerras napoleónicas, y pues se escribió la historia. Pues yo absolutamente no creo nada de lo que está escrito en esa historia sea real. Que hayan tomado cosas reales, que hayan acontecido, sí, seguramente. Y ese es el problema que tengo con los intelectuales, con los que creen que porque han ido a la universidad y son doctores PhD en una o tres cosas, creen que saben más que uno. O sea, sí, intelectualmente saben muchísimo más, pero son unos ignorantes que no tienen ninguna sabiduría verdadera. O sea, que están creyendo que estamos girando, por ejemplo, y que hay agujeros negros y hay galaxias extendiéndose, y vete a discutir con ellos. O sea, son ciegos, guías de ciegos. Un niño me entiende. Imagínate, le explico la esfera. Estamos girando, ¿ya? Y lo que ves no es que el sol se mueve, sino que estamos girando. Entonces el niño me dice, oye, qué fácil, abuelo, papá, ¿por qué no ponemos un helicóptero encima de la casa y lo dejamos suspendido 10 horas y llegamos a la China de una vez? Sí, porque eso es lo que sería, ¿no? O sea, que si la Tierra es la que gira, pues y nada más, porque la Tierra es sólida y está girando la Tierra, entonces pon ahí estaciona un helicóptero en la azotea y espera 10 horas y tendría que estar en Francia o en la China de una vez. O sea, a ese nivel brutal de ceguera hemos llegado. Estamos viendo lo que los rayos del sol en un atardecer tienen ángulos así y se ve que la fuente de la luz está allí a unos 5,000 kilómetros de altura nada más. Pero no, que está a 150 millones de kilómetros. Entonces, pues no podría verse la divergencia de los ángulos de la luz tampoco. El agua no se curva, ni en un vaso, ni en una fuente, ni en una piscina, ni en un lago, ni en el océano. El agua siempre está a nivel. Por eso dice, ¿cuánto mide ese monte, ese pico elevado, esa montaña? Mide 5,000 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, el río Nilo en la esfera viaja de sur a norte. Entonces, ¿cómo viaja de sur a norte y desemboca en el mar Mediterráneo? No desemboca ya en Sudáfrica, sino desemboca hacia arriba. Si fuera que estamos en una esfera, pues caería para abajo. O sea, el engaño es tan brutal desde que nacemos que, como estaba diciendo, así nos quiere el enemigo, que nuestro sistema, como le llama la glándula pineal, no podemos discernir, no entendamos que nos están bloqueando nuestro razonamiento crítico. O sea, ahora en los colegios, aquí tengo apuntado algo que me interesó. En las escuelas, ¿qué es lo que se está haciendo con los niños desde que nacemos? O sea, no los dejan pensar. El principio de la autoridad es lo que rige. O sea, que la profesora dice eso y eso es así, no preguntes. Así es, aprende eso. O sea que ahora estamos siendo reemplazados, la educación de los jóvenes, de los niños está siendo reemplazado por una fantasía, por pensamientos míticos. Ya con la computadora y con todo, ya no hay libros para leer con páginas de tal manera que tú puedas leer de aquí hasta acá y seguir la hilación y entender más o menos lo que el autor dice. No, ahora ya todo es esto, la pantalla, escuchas, miras y ya. O sea, en otras palabras, la realidad ya es relativa. Ya te puedes imaginar lo que quieras y eso para ti va a ser la verdad. Y hay un filósofo italiano que se llama Franco Vito Berardi que dijo, el pensamiento mítico, o sea, mítico viene de mitología, de algo mitológico. El pensamiento mítico tiende a predominar sobre el pensamiento lógico, crítico, en el cerebro post-alfabético. Entonces los niños ahora, en lugar de aprender a leer como se leía antes, para coordinar, para aprender, para razonar, y en base a ese razonamiento a través de las palabras, porque no puedes producir una frase, una oración, un pensamiento si no hay palabras. No se puede pensar sin palabras. Por eso que ahora, en lugar de decir todos, dicen todes. En lugar de decir ellos, dicen ellos. O sea,
Dios mío, están cambiando y quieren cambiar a la fuerza, y el target, el blanco, no somos nosotros, porque ellos saben que no vamos a cambiar, pero el linaje de estas serpientes, de estas víboras, como repito, duran 100, 120 años, y sus hijos tienen que conseguir seguir su plan, porque el plan estaba escrito desde 1776. En 1776, aquí está escrito, si lo leen ahí, ya saben de qué estoy hablando. En 1776, nuevo orden mundial. Vienen trabajando de hace siglos, diría yo, y no les importa, saben que se van a morir, probablemente estén en el infierno, la gran mayoría de ellos, pero su codicia, su avaricia, su ansias de poder y de aferrarse a esta tierra hace que sus hijos y sus nietos continúen con su legado y van avanzando con el programa, con el plan. Muchos de ellos se han muerto, pero siguen, les dan la posta a sus hijos, la posta a los políticos corruptos, y la mayoría de presidentes que existen en el mundo no son elegidos, son seleccionados. Para que defiendan sus intereses. Entonces, pueblo de Dios, en esta hora estamos hablando de muchísimas cosas. Privilegiados somos aquellos que hemos recibido de parte de Dios la verdad, pero la verdad es progresiva. La verdad va en aumento. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo. Entonces, de eso estamos hablando. Vamos a entrar en esta nueva etapa de acuerdo a donde Dios nos está llevando y cómo nos está llevando. El mundo está cambiando. Pienso que, como dije al principio, el segundo sello se va a abrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero las señales están allí. Se le va a dar potestad al jinete de quitar la paz a todos los hombres en la tierra, y que se maten unos con otros, y se le va a dar una gran espada. ¿Qué significa eso? Eso significa guerra. Eso significa lo que dijo el Señor: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, eso viene. ¿Cuándo? No lo sé. No estoy profetizando fecha ni nada, pero viene. Cuando venga ese día, vamos a recibir por el Espíritu Santo la confirmación. Vamos a decir, se abrió el segundo sello. Yo estoy diciendo, se va a abrir. Está cerca. ¿Cuándo? No lo sé, pero cuando pase, yo me comprometo a decirles, si es que tengo la oportunidad, se abrió. Así que prepárense, pueblo de Dios. Como dije, si vamos a ser juzgados todos en aquel día, pues ¿por qué no estamos en paz de una vez con Dios ahora? Y estaba diciendo de todas las verdades que hemos aprendido, y que gente que no ha perseverado ha sido engañada. Y he dado el ejemplo terrible de este hombre, que Dios lo deja siguiendo trabajando. Hay milagros, sanidades, vaya, predique y construya orfanatos, dé a comer a los pobres. Claro que sí, Dios lo deja que siga. Él es el único que contrata, emplea a sus empleados, no los despide. Él es el único que no los despide, los deja seguir trabajando hasta el final. Entonces, hay un versículo acá, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, para algunos, se los dedico a algunos también que estuvieron alguna vez con nosotros y se fueron. 3 testimonios más para que conste la palabra de Dios y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. 1 Samuel 15, 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Estoy leyendo 1 Samuel 15, 29. Ahora, porque no es hombre, la gloria de Israel, el Dios Altísimo, no es hombre para que se arrepienta.
Oh, pero la Biblia dice que Jesucristo hombre. Está bien. Acá también dice que Dios no es hombre. Segundo testimonio. A ver, segundo testimonio. Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre. Segundo testimonio. O sea, o esto es verdad o esto no es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es hombre. Y por último, en Jacob, tercer testimonio, libro de Job, capítulo 9, verso 32, dice directo, pues lee el contexto, está hablando de Dios, porque no es hombre como yo. O sea, que el Dios Altísimo que habló con Satanás, que venía de andar por la tierra y rodearla y andar por ella, y que tuvo conversación con ese Dios glorioso, ese Dios glorioso es referido por Job, y lo dice Job, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. O sea, ¿qué estás hablando, Felipe? Te vas de un lado a otro. Lo que estoy hablando son las verdades que el Espíritu de Dios nos ha revelado. Algunos se escandalizaron cuando dije que el Señor Dios vino con su propia sangre. Está escrito, vino mediante agua y sangre. La gente cree que no, vino con la sangre de María. Ok, entonces, ¿qué puedo decir? Acá dice que Dios no es hombre. Dios es Dios bendito y que un día se manifestó en carne, se preparó él mismo, se preparó un cuerpo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lo único que salió de Dios. En él habita corporalmente, físicamente, en un cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad, y así le dio la gana, porque de esa manera él va a juzgar a su creación. Todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron. Toda la escritura se tiene que cumplir. Y no hay forma que se cumpla si no interpretamos bien las escrituras. O sea, no puedes tomar una escritura y desechar la otra. Tienes que tenerla toda completa. Entonces, estamos citando muchas verdades de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, de que no hay un rapto secreto, de que el verdadero Israel de Dios está conformado por un pueblo que desde un principio Dios concibió a través de un hombre llamado Abraham y le dijo, antes que venga la ley, le dio la promesa que iba a ser heredero de la tierra, antes que venga la promesa y antes que venga la ley de Moisés con la circuncisión, Dios ya le había dado a él la promesa. Y la circuncisión es la del corazón. Todo lo que está antiguamente escrito en la ley es nuestro ayo, es como una nodriza para llevarnos a la verdad, pero cuando vino la verdad, la realidad que es nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios que visitó la tierra, entonces ya no estamos bajo ayo, estamos bajo la verdad. Y el templo verdadero, ahora, cuando el Señor pagó el precio con su propio cuerpo, ese cuerpo fue ¿cómo se dice? Desgarrado, le abrieron el costado y abrió un camino nuevo para entrar nosotros y estar sumergidos en ese cuerpo. Y esa sangre fue rociada sobre nosotros y entramos en el verdadero templo, en el lugar santísimo, a través del velo. Entonces, ahora el Señor habita no en templos de manos, sino en nuestro espíritu y nuestro corazón. Y por eso que es importante que las escrituras sean la palabra profética más segura que tenemos en la mano, pero es importantísimo que el Espíritu Santo tenga que dar testimonio de esta palabra. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo no es un pájaro blanco, no es una paloma. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Ahí tenemos un video donde hablamos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene
que confirmar lo que está escrito. No va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que os he enseñado. Les hará recordar lo que yo os he enseñado y lo hará saber. Las palabras de Dios bendito manifestadas en carne, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso que es bien peligroso desechar al Espíritu de Dios que te habla por medio de tu conciencia, que te habla en tu corazón, en tu mente, y te dice, corrige, y entonces cuando tú bloqueas esa voz o te desentiendes o no le haces caso o ignoras su voz, es muy peligroso. Es lo que le pasó a este famoso apóstol que he mencionado. El pobrecito tiene un tremendo lío porque no sé cómo lo va a solucionar. Que yo sepa, ha tenido 2 esposas y no sé si tendrá una tercera, pero ha confesado que no está casado, dice. Sé que ha tenido hijos y no sé cómo puede arreglar los líos que tiene en la perversión que ha hecho y que está pública y demostrable y probada y testimoniada. O sea, yo no sé cómo puede arreglar eso. O sea, que Dios lo puede perdonar, sí, pero ahí entra lo que dijo el apóstol Pedro: ruega si quizás Dios te conceda que te arrepientas. O sea, porque Simón el mago se había arrepentido, se bautizó, pero en hiel de amargura y en prisión de oscuridad estaba este hombre, y el apóstol Pedro no se atrevía a decirle: sí, seguramente Dios te ama y te va a perdonar. No, Pedro vio la cosa y dijo: ora a Dios, tú. O sea, tú métete con Dios y negocia con él, por si quizá te perdone. Pero para dejar a este pobre apóstol, pues ahí lo dejo. Si alguna vez quiere confesarse, pues ahí está mi correo electrónico, por si quizá Dios le conceda. ¿Qué más, pueblo de Dios? Esto es una introducción a lo que va a venir en esta, digamos, ¿cómo se llama en inglés? En esta manera, en esta forma, en este formato de lo que viene, y es un fluir de la palabra y el mensaje de Dios por las escrituras, de lo que la iglesia está viviendo en lo presente, en lo real, en lo contemporáneo, hermanos. Suficiente palabra, creo yo, ha sido dada como doctrina para estar fundamentados en la roca, pero de aquí para adelante yo creo que la iglesia ya tiene que empezar a recibir lo que el Espíritu Santo, sin salirse de las escrituras, está hablando a su iglesia. Así que las palabras, las verdades que Dios nos ha dado, tenemos ese privilegio, hermanos. Tenemos ese privilegio, me siento muy privilegiado y a la misma vez con una tremenda responsabilidad de que todas las almas que han venido al conocimiento de la verdad y se han arrepentido y han recibido el Espíritu de Dios y hay evidencia y fruto. Entonces, como ustedes comprenderán, tengo una carga y una responsabilidad por ustedes. Y eso es lo que me motiva, eso es lo que me hace estar aquí. Le doy gracias a Dios por su provisión. Este es nuestro trabajo, esto es lo que hacemos. Y para los que entienden y para los que saben quiénes son, ustedes han sido las personas que Dios ha elegido para participar con nosotros en esa participación del dar y recibir. Benditos sean en el nombre de Jesús todos los que escuchan la voz de mi Padre, pero los que ignoran, que ignoren, los que critiquen, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor y ahí pues tendremos derecho de réplica, tenemos derecho seguramente de reclamar, va a haber testigos que van a venir a la corte y todo lo demás. Yo trabajo para ese día
Ustedes, algunos de ustedes me han escuchado decirlo, mi esposa sabe, yo estoy trabajando para ese día. Estoy, mi vida está dedicada y estoy yendo a ese día. O sea, ya estoy prácticamente enfocado para aquel día en que tenga que darle cuenta a mi padre. Así que les aconsejo que tomen esa misma filosofía porque les va a servir, porque todo lo que hagan, todo lo que decidan, va a estar parametrado con ese filtro, con ese conocimiento de saber que vamos a ser juzgados y eso nos va a ayudar a ser perfeccionados ahora, a perdonar lo que haya que perdonar, a dejar lo que haya que dejar, a quitarse, como dice, a limpiarse de toda contaminación, ya sea de carne o de espíritu, de una manera más fácil, más práctica, sin titubear, a seguir enfocados, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Así que con esto me voy a despedir. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús y pues será hasta una próxima oportunidad.